A todos les traigo este tutorial de 3 pulseras en una, que es utilizando lo que son semillas de madera, que dan muy bonito toque especial para este tipo de pulseras y espero que les guste. A continuación pues les doy lo que son los materiales. Vamos a utilizar semillas de madera las necesarias, el hilo chino de 1 milímetro el base, 2 de 80 centímetros y del número 1 de 150 centímetros. Lo primero que vamos a hacer pues va a ser cortar nuestro hilo base y vamos a empezar a insertar nuestras semillas de madera. Hay que checar porque algunas semillas vienen tapaditas. Lo que hay que hacer es agarrar ya sea alguna aguja o con unas tijeras puntiagudas, poder quitarle lo que es el material. No es que vaya tapado, sino que en esta ocasión puede ser que el material excedente se quede adentro y simplemente hay que destaparla. Lo primero que voy a hacer va a ser que mi hilo base se forme en lo que es la aguja para que sea más sencillo que entre mi hilo por estas semillas, y de una vez en esta ocasión voy a insertar las 7 semillas en cada lado. Eso es un aproximado para mi medida de 17 centímetros menos 3 centímetros o 2, que es el broche. Entonces antes de empezar a tejer pues vamos a colocar todas nuestras semillas para no estar batallando una por una y así podamos empezar a hacer nuestro tejido. Una vez que ya las tengan, acomódela en alguna caja de cartón o inclusive hasta algún plato grande que esté hondo. Ustedes pueden utilizarlo también como base para poder estirar nuestro hilo. Yo en este caso voy a utilizar esta tablita que sale muy buena para empezar a tejer, pero como les digo, si no llegan a tener dónde ponerla, simplemente pueden pegar el hilo en la mesa con algún tipo de cinta para que empiece. Lo importante es que no se mueva para que empiecen a tejer. Le voy a hacer un nudito al final para que no se me salgan mis cuentas y poder acomodar bien nuestro hilo. Vamos a dejar entre 8 y 10 centímetros, que es el hilo que cuelga. Recuerden, este hilo así se le conoce porque es el que nos permite que la pulsera entre por nuestro puño. Entonces es importante dejar un tramito suficiente, si tu muñeca es muy gruesa, para poder que cuando termines de tejer el hilo que cuelga te permita que tu pulsera entre en tu puño, porque la medida del puño es muy diferente a la medida de nuestra muñeca. Entonces vamos a colocar, y la técnica o el procedimiento que vamos a hacer va a ser muy sencillo. Vamos a empezar con el nudo plano. En este caso pueden poner de 5 a 10 nudos planos para que se vea un poquito la terminación diferente al tejido que va en medio. Yo voy a hacer 8 nudos, pero ustedes, como les digo, pueden elegir el que ustedes, la cantidad de hilo que quieran poner. Incluso si quieren empezar en el principio de una vez a poner las semillitas ya acomodadas, lo pueden hacer. Cuando estamos tejiendo nuestros nudos planos siempre va a haber un bordo de un lado. Ese bordito yo lo llamo nudo guía, que es el que me indica a mí de qué lado va a seguir el siguiente nudo. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace para tener un equilibrio entre nudo y nudo y se vea bien. Como les dije, yo voy a hacer 8 nudos, pero ustedes pueden hacer la cantidad que ustedes deseen. Ahora el siguiente paso va a ser pasar nuestro hilo de cada lado por cada una de las semillas que tenemos. Es decir, el hilo que quedó del lado derecho la pongo en la semilla del lado derecho, el de izquierdo igualmente en la semilla izquierda. ¿Esto para qué es? Para que no se vea el hilo cuando estemos con las cuentas, sino que va por dentro. Entonces simplemente se va a ver los nudos que hagamos después de la semillita, y ahí esa es la técnica que vamos a usar. Una vez que ya insertemos nuestros nudos en lo que son las semillas, vamos a hacer, yo hice 2 nudos planos. Ustedes pueden, según la separación que ustedes quieran, puede ser de 1, de 2
o 3 o 4 nudos según la separación que ustedes deseen. Yo en mi caso voy a poner 2. Checo dónde está el nudo guía, que significa que va a seguir el siguiente nudo, y voy a hacer 2 nudos planos. Esa es la distancia que voy a hacer entre cada juego de semillitas. Ustedes, como digo, repito nuevamente, háganlo con la cantidad de nudos que ustedes deseen, pero esta es la técnica que yo les estoy mostrando. Ya estamos en el último par de nuestras semillas. Como les dije, pues yo puse esta cantidad, lo que me abarque. Ustedes pueden poner las que ustedes gusten, ¿verdad? Entonces verificamos, y en el nudo que empezamos a hacer, aquí es donde ya vamos a hacer la misma cantidad que hicimos al principio. Si yo hice 8 nudos, tengo que hacer otros 8 nudos. Recuerden, en el total de nudos que pongamos, ya terminada la pulsera, nos tiene que quedar unos 2 centímetros libres para poder hacer el broche. Verifiquen siempre que quede el mismo tamaño, si es necesario hacer otro nudo, pues lo hacen. Lo importante es que esté parejito y que se vea igual. Yo en mi caso, pues ya con esto voy a hacer más o menos un broche de unos 3 centímetros para que me cubra un poquito más mi muñeca. Y aquí vamos a estirar, ya que una vez que terminemos hay que estirar bien. Ese es un tips para que no se nos desbarate, y quemarlo, fusionar nuestro hilo para que igualmente no haya problemas al momento de que la persona moje la pulsera o se vaya aflojando el hilo. Como ya lo apretamos y fusionamos, ya quedó. Y esta es la técnica de nuestras pulseras de cuentas de madera, muy bonita. A mí en lo personal me gustó bastante, y el broche que voy a utilizar en este caso va a ser como un nudo de barril. Se lo recomiendo mucho, ya que nos ayuda a que no se desbarate nuestra pulsera. Es más difícil que se desbarate con este nudo, y aparte abarcamos entre 2 o 3 centímetros, ya dependiendo cuánto espacio tienen ustedes en su muñeca, para que no quede tan, tan libre de tejido, sino que se vea lo más posible de hilo en nuestra muñeca. Entonces vamos a poner un hilo más grande que otro, con una forma de tipo ojal,
y el hilo que es más corto, que es el que vamos a estirar al final, tiene que quedar en la parte de arriba, y con el más largo vamos a empezar a formar nuestro nudo de barril. Vamos a verificar que las vueltas que estemos dando no esté una arriba de otra, sino que estén parejitas, así como se ve aquí, que no hay una arriba de otra, sino que se va formando bien nuestro nudo. Y ahorita vamos a poner lo que es el sobrante ya de nuestro hilo dentro del ojal que dejamos, que ese ojal lo que va a permitir es arrastrar el nudo que da vueltas, lo arrastra hacia adentro de nuestro nudo, y así es bien difícil que se zafe. Entonces voy a poner el hilo en el ojal, el que estaba dando vueltas, y el cortito que habíamos dejado lo vamos a empezar a estirar. Vamos a tratar de no confundirnos, sino de que agarrar el hilo que debe ser, y al momento en que yo voy a estirar vamos a ver cómo el ojal va a ir cerrándose y va a llevar hacia adentro, hacia el centro, nuestro hilo que estaba enrollando. Entonces, si ustedes se fijan, hay que agarrar los dos extremos, estirarle fuertemente, vamos estirando poco a poco, y el ojal que teníamos va llevando nuestro hilo al centro del nudo. Por eso es muy difícil que se zafe, por eso yo lo recomiendo más, pero el que se les haga más fácil, ¿verdad? Esto es a consideración de ustedes. En la parte final de nuestra pulsera, pues vamos a colocarle una cuentecita también para que se vea combinada nuestra pulsera. Ahorita no corté lo que es el broche para no confundirme de hilos, porque si de repente cortamos un hilo que no es, pues a lo mejor vamos a tener que hacer otra vez toda la pulsera. Entonces, una vez que ya tenga yo separaditos los hilos que van a hacer los que cuelgan, ahora sí yo corto y quemo, fusiono lo que es mi hilo del broche para que quede muy bien ya hecho. Y posteriormente voy a pasar a poner lo que es la terminal de nuestras cuentas, de nuestra semillita en la parte final, y hacemos un nudo. Ustedes pueden dejar un cordón más largo que otro, si en ese caso les gusta, así lo pueden hacer. Esto nada más es una opción, un ejemplo. Al final de cuentas ustedes van desarrollando su creatividad, su estilo, y así ustedes van haciendo sus propias pulseras. En este caso vamos a dejar unos considerables 10 centímetros o 12 centímetros de largo, que es el hilo que cuelga, para poder que entre nuestro puño por nuestra pulsera. Entonces aquí vamos acomodando los nudos para que queden lo más iguales posible, y una vez que estén, pues simplemente vamos a cortar y vamos a quemar. Es importante quemarlo porque este tipo de hilo tiende a deshilacharse. Si no lo quemamos se puede zafar y posteriormente la pulsera se va a desbaratar. Este fue este estilo. Ahora vamos a pasar por el segundo utilizando estas mismas cuentas de madera, pero vamos a utilizar lo que es la perla negra opaca, y también vamos a usar el elástico. Esta pulsera es súper sencilla. Les recomiendo que la pongan también como parte de el complemento, porque a muchas personas les gusta con elástico. Siempre, nada más que hay que comentarles, ¿verdad?, que el elástico con el tiempo tiende a aguadarse un poquito y puede ser que pues se les vaya a romper, ¿verdad? Si no les gusta el elástico, lo pueden hacer con hilo, un solo hilo, lo pueden hacer con un solo hilo, así como lo estoy haciendo yo. Hagan de cuenta que es un solo hilo, pero en este caso pues hay que hacerle broche. Yo lo estoy poniendo en el elástico, voy poniendo de un lado un aproximado de 10 perlitas, que yo es lo que calculo para una medida de 17-18 centímetros. Y ya ustedes, cuando ya esté insertado ese nudito, vamos a tratar de que quede pues en contraparte de lo que es el frente de nuestra pulsera, para que no se vaya a ver el nudo. Como esta pulsera es de elástico, entonces necesitamos la medida exacta, porque no lleva un ajuste, sino la cantidad exacta de perlitas. Si ponemos menos, el problema es que cuando la persona se lo ponga va a haber espacios en blanco. Entonces todas las perlitas tienen que cubrir toda la muñeca. Es así que va la medida exacta.
Hacemos nuestro primer nudo sencillo. Así simplemente pasamos los hilos elásticos y apretamos, estiramos para que se haga mayor ajuste. Y aquí vamos a hacer un nudo. Pasamos una vez, vamos a pasar 2 y quizás hasta 3 veces si así lo quieres. Esto ayuda a que tenga mayor amarre y estiramos brevemente, levemente. Pero si vamos estirando para que el nudito se haga más chiquito, cogemos los 2 hilos y hacemos el último nudo, es decir, hacemos 3 nudos en uno, por así decirlo, y vamos a pasarlo nada más una vez. Con una vez es suficiente. Vamos moviendo nuestro hilo para que llegue el nudito lo más cerca posible a donde están los demás, para que en el momento de estirar pues se llegue a fusionar, por así decirlo, con los otros nuditos que hicimos. Vamos a estirar bien, apretamos bien nuestros elásticos, cortamos y vamos a tratar de guardar nuestro nudo en alguna perla para que no se vea nuestro nudo y así quede completamente nuestra pulsera ya hecha. Y listo, ya quedó nuestra segunda pulsera, complemento de la principal, que es la que va tejida, y así es como han quedado. Espero les esté gustando este tutorial. Y ahora vamos a hacer otra pulsera más de complemento. Esta ya la había hecho en otro tutorial que es de tiritas, pero aquí le vamos a poner el toque que son las cuentas de madera para poder que vayan combinado. Vamos a utilizar el hilo gamuza, vamos a hacer 5 filas o 5 hilos gamuza. Vamos a tomar nuestra medida, pero aquí le vamos a rebajar los 2 centímetros o 3 centímetros, que es para el broche, ya como ustedes gusten, pero va a ser así la medida. Entonces vamos a cortar nuestro primer hilo y 4 más, entonces en total van a ser 5, y en cada uno de esos vamos a ir agregando alguna semillita insertada. Ustedes pueden poner la cantidad de semillas que ustedes gusten, o simplemente, como lo voy a hacer yo, una en cada hilo. En este caso voy a poner en 4 hilos, uno lo voy a dejar sin semillita, pero aquí es ya a su gusto. Una vez que ya esté acomodado todo, acomodamos nuestras tiritas parejitas, ya que insertamos las semillas, y vamos a hacer pues un brochecito o un nudo, como se hacen con las pulseras también de cuero. Vamos a agarrar unos 10 o 12 centímetros de hilo chino del número 1, es decir, el delgadito. Y vamos a hacer el tipo barril que ya les he enseñado en otros tutoriales, donde vamos a poner un hilo mayor que otro, formando como un tipo de ojal, y el hilo más chico va a ir en la parte de arriba y el más largo es el que va a enrollar. Entonces vamos a acomodar nuestro ojal arriba de todas las tiritas de gamuza. Vamos a agarrar nuestro hilo, vamos a ver cuál es el más largo, y ese es el que va a enrollar. ¿Qué cantidad de vueltas vamos a dar? Pues la que ustedes consideren, un espacio de 1 centímetro, 1,5 centímetros, y vamos a seguir enrollando. Vamos a verificar que los hilos no esté uno arriba de otro y que hayamos agarrado todos los hilos gamuza para que no se quede uno sin agarrar. Vamos a pasar nuestro hilo que enrolla por el ojal y vamos a estirar el que estaba pequeño. En este caso vamos a estirar los dos, cada cual a su lado, para que
el ojal se va haciendo pequeño y va arrastrando el hilo que enrollaba, lo va metiendo al centro del hilo del barril que hicimos, y así es como va a quedar apretado. ¿Qué cantidad vamos a dejar larga? Podemos dejar entre 10 12 centímetros dependiendo cómo les guste a ustedes lo largo, y eso es lo que vamos a hacer. Del otro lado igualmente vamos a cortar unos 10 12 centímetros y vamos a amarrar nuestra pulsera, y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a poner un hilo mayor que otro y formamos nuestro tipo ojal, y así es como vamos a apretar los hilos, tratando de que quede exactamente pues la misma cantidad de vueltas que hicimos en el otro extremo, para que se vea parejo, y vamos dándole vueltas, pero apretando bien nuestro hilo al momento de dar la vuelta para que no quede flojo. Y vamos teniendo presente que hay que ponerlo dentro del ojal, estirar, y así quede el hilo que enrollaba hacia el centro y quede bien apretadito. Ustedes le pueden poner pegamento al momento de terminar de cortar ahorita los extremos y quemar. Ustedes pueden ponerle pegamento para que no se zafe. ¿Qué pegamento? Pues utilizar el pegamento que es para bisutería, o el pegamento con el cual ustedes trabajen sus materiales, y así vamos a estar quemando nuestra pulsera para terminar nuestro juego de 3 pulseras. Y hay que tener cuidado que al momento de quemar no quememos el hilo que enrolla, y menos el hilo gamosa. Y vamos a hacer aquí pues un broche natural, como siempre lo hacemos. Iba a ser el de barril, pero no vamos a hacer lo que es el broche normal. Voy a poner un poquito de cinta para que vean ustedes detenidamente cómo hacer este tipo de broche, ya que es uno de los más difíciles cuando estamos iniciando, pero a la vez el más fácil, solo que a veces pues nos revolvemos un poquito al momento de hacerlo, pero es el mismo nudo plano que hacemos en cualquier pulsera, y simplemente vamos viendo cuál es el nudo guía. Este lado es el que sigue, entonces aquí es donde hago mi siguiente nudo. ¿Cuántos voy a hacer? Pues hacemos acuérdense que dejamos entre 2 centímetros o quizá 3 centímetros, entonces hacemos unos 10 o 12 nudos y ya cortamos. Vamos a quemar, igual hay que tener mucho cuidado para no quemar nuestro hilo base, y checar que no queden piquitos, porque después cala la pulsera. Y una vez que ya esté terminado, ustedes pueden ponerle en la parte final algún tipo de perla o de chaquirón negro, como ustedes gusten. Yo simplemente voy a hacer un nudo doble sencillo, ya que las demás pulseras pues ya traen su toque especial, ¿verdad? O sea, lo que relaciona al estilo que acabamos de hacer. Una vez que ya esté hecho, pues simplemente cortamos y hay que quemar. Como siempre les he dicho, estas partes de ahí pueden ponerle pegamento, y vamos a quemar nuestras pulseras para que ya quede. Y una vez que ya tengamos nuestro juego, pues ahora sí a verificar que haya quedado correctamente. Me voy a ir poniendo las pulseras, y pues me encantó cómo quedó el estilo, sobre todo porque la madera, ya lo he mencionado, le da un toque muy especial. Y aquí quedaron nuestras 3 pulseras ya listas para usarse. ¿Qué les parece? Si te gustó el video, lo puedes compartir, darle like, déjame algún comentario que yo con mucho gusto se los contesto. Y miren qué tal quedó. No, pues esta pulsera la puede usar cualquier persona. Por mi parte es todo, les agradezco su atención y nos vemos en el próximo tutorial. Su amiga Judith les manda un fuerte abrazo, nos vemos hasta pronto.